Entonces, cuéntanos qué beneficios, si es que los tiene, acogen a la banca privada o si realmente todos son desventajas y existen alternativas que las mejoran. A ver, teóricamente la ventaja que tiene los departamentos de banca privada, que tienen la inmensa mayoría, por no decir todos los bancos de banca comercial, es que te va a atender un equipo de especialistas y vas a tener una serie de recursos del banco al que no tiene acceso el cliente de banca retail por razones obvias. Si no tienes demasiado patrimonio, pues no tiene mucho sentido que te venga un especialista en asesoramiento patrimonial cuando no vas a poder invertir en los productos que ofrece ese departamento porque no tienes el mínimo, no tienes el perfil de inversión, no tienes el conocimiento y probablemente tampoco tengas el interés, ¿no? Al final, a medida que tú vas ganando patrimonio, también te vas interesando más en cómo gestionar ese dinero que ya tienes ahorrado, en cómo invertirlo, en no perder valor adquisitivo y en preguntarte otras cosas. Dependiendo del tipo de entidad, pues hay mayor o menor sofisticación en estos departamentos de banca privada y también los límites y criterios para considerarte un cliente de banca privada cambian. Hay para algunos bancos que es a partir de 1 millón de euros, para otros es 500.000 y si te vas a la banca suiza puedes tener incluso niveles mayores, ¿no? De 5 millones, 10 millones, también depende de la geografía. Y también depende mucho de si es un banco comercial que hace banca privada, por ejemplo un Santander, un BBVA, que son eminentemente bancos comerciales que hacen banca privada, o si es un banco de banca privada puro, que ahí básicamente pues tendríamos a los suizos como UBS, el extinto Credit Suisse que acaba de desaparecer, Julius Baer, etcétera, o tienes bancos más de banca de inversión que son más fuertes en todo lo que son temas de fusiones y adquisiciones, emisiones de deuda, ayuda a la banca corporativa, como puede ser un JP Morgan o un Morgan Stanley, que también tienen su departamento de inversiones, ¿no? Entonces, dependiendo del banco, cada uno va a tener unas particularidades y va a tener unos beneficios mayores o menores. ¿Cuál es el problema que tienen todos los bancos, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea de España, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Suiza? Y es algo que lo he comprobado en toda mi carrera y especialmente en los últimos años que al independizarme he podido trabajar en más jurisdicciones y con más bancos, es que todos están en lo que llamo yo institucionalizados. Como decían en la película Cadena Perpetua, que soy muy cinéfilo, cuando tú llevas 30 años metido en la cárcel y sales al mundo real, estás tan institucionalizado, estás tan acostumbrado a la vida en la cárcel que no te adaptas a la vida real. Los bancos les pasa lo mismo, es como el caballo que va con las anteojeras y no ve nada más. Ellos están acostumbrados a entregar valor de una manera determinada a los clientes, a través básicamente de fondos de inversión, de productos propios del banco, que han pasado una serie de filtros enormes, que han pasado una serie de controles enormes, porque les da pánico tener un problema con los clientes. En el fondo, lo que demuestran todos los bancos es que tienen una falta de convicción y de convencimiento de lo que están haciendo bestial, porque tienen mucho miedo a que cualquiera de sus decisiones y cualquiera de sus recomendaciones les cause un problema porque suponga una pérdida importante para los clientes. Entonces lo que hacen es siempre moverse en términos de conservadurismo excesivo. Por eso yo cada vez que recibo una cartera de un cliente, de hecho hace poco acabo de abrir relación con un cliente nuevo y me pasaba una cartera pues importante de 8 o 9 millones, no sé si tenía 200 o 300 posiciones diferentes, todas que pesaban 0,20, 0,25, 0,30%. Yo le decía, lo que está haciendo el banco es hacer como que hace algo. Te está poniendo una serie gigante de posiciones, cada una de su padre y de su madre, que ninguna pesa demasiado, con lo que ninguna te va a hacer ningún daño si va mal, pero ninguna te va a hacer ningún bien si va bien, porque pesa tan poco que es imposible que tenga un impacto. ¿Y cuál es el efecto que tiene? El efecto que tiene es que tú, como inversor, como cliente, es imposible que sepas en qué estás invertido, es imposible que monitorees la cartera, es imposible que tengas una opinión y entonces lo que estás haciendo es entregarle las llaves del reino al banco para que haga lo que quiera. Algo que no harías ni con tu casa, ni con tu coche, ni con tu moto, ni con tu novia, pero sí que lo haces con tu patrimonio, ¿no? Esa es un poco la realidad o el matrix en el que estamos instaurados y en el que están instaurados todos los grandes patrimonios y toda la gente con dinero, porque en el fondo lo que subyace es lo que hablábamos un poco fuera de cámaras, que hay una falta de educación financiera bestial, ¿no? Es verdad que a medida que tienes más patrimonio
o que llevas más años invirtiendo, pues tu conocimiento sobre la media es superior, sobre la media de la población, pero eso no significa que tengas un conocimiento profundo ni que tengas un interés. Ten en cuenta que al final, pues la inmensa mayoría de mis clientes son empresarios y de la gente que tiene cierto dinero no ha conseguido su dinero invirtiendo, sino que ha conseguido su dinero trabajando en sus empresas, y lo que hace es estar focalizado en sus empresas, lo que hace es dedicarle su tiempo a sus empresas y no a los mercados. Entonces, al final, tú te crees lo que te cuentan, tú te crees lo que te dicen. A los bancos les conviene esta retórica de, oye, ten cuidado con cualquier producto que no tenga un sello de calidad de una gestora importante o de cualquier cosa, porque si no es un fraude, es una estafa, es un problema, es un riesgo, y así tú no sales de la cuerda y sigues un poco metido dentro del redil. Yo mismo, durante 20 años, pensaba que era así. Yo cuando salí y monté mi empresa hace 4 años, pensaba que lo que me iba a dedicar era sobre todo a lo que se llama el wealth management, ¿no? Que es la gestión y el asesoramiento del patrimonio de manera tradicional. Oye, pues con las inversiones en fondos, en acciones, en bonos, en función del perfil del cliente. Yo siempre soy un poco más inquieto, me gustaba mucho el tema de criptos, me sigue gustando, metía algo de picante, como se suele decir en las carteras, pero no me salía demasiado el ABC. ¿En banca también? ¿Banca tradicional metía algo de cripto? No. En banca tradicional no, una vez que salí. Una vez que salí. Había entendido como que había sido en banca tradicional. Hostia. No, yo lo que hacía era, no podía hacerlo de manera efectiva en las carteras porque no hay posibilidad, no te dejan. Claro. Pero yo siempre he tenido muy claro que una cosa es el criterio del banco y lo que opina el banco y lo que opina la gestora, y mi obligación mientras trabaje en una entidad es proveer y dar esa información y decir, oye, la visión oficial del banco X en el que trabajo es esta, pero la visión que tengo yo personalmente es esta otra. Vale. Porque me parecía que era la única, era la forma de ser honesto. Al final, un cliente muchas veces está por la entidad que está detrás, por razones históricas, por razones, como decía antes, de miedo, de, oye, se sienten resguardados si tienen su dinero en un Santander o en un JP Morgan o en un UBS, pero otras veces también necesitan la parte humana, o sea, necesitan sentir que la persona que está hablando con ellos es una persona de carne y huesos con sentimientos, que se preocupa con él, como se preocupa el dentista, como se preocupa el abogado o como se preocupa el médico de la cabeza, y que tiene una opinión propia, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que conjugar a lo largo de los años ese tipo de situación dual en la que a veces tienes que jugar un poco más con el nombre del banco y otra parte más con el nombre de tu opinión personal. Y yo siempre he estado mucho más sesgado a esta parte porque de una manera intuitiva entendía que la única manera de poder sobresalir y hacerlo bien y separarte un poco de la media es precisamente hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Si tú repites como un loro el informe de mercado que sale cada día 5 de cada mes, ¿para qué te necesita el cliente? O sea, ya se lo vas a descargar. Hoy en día con las tecnologías puede pedir a ChatGPT que se lo repita en audio con la voz que quiera, una voz sensual, una voz bonita, una voz como quiera, y no me necesita para nada, ¿no? Entonces lo que necesita es, oye, una persona que tenga un criterio, que por supuesto también se equivocará, pero no se equivocará por un sesgo o porque alguien desde Madrid le está diciendo que tiene que vender X, Y o Z, sino porque ha tenido su propio criterio. Entonces, para generarte este criterio, tienes que leer mucho más de lo que te está diciendo la entidad en la que trabajas, y también mucho más allá de lo tradicional. Yo siempre pues he tratado de formarme en todas las tendencias y todas las megatendencias de largo plazo que me han parecido interesantes, como temas de biotecnología, temas de rejuvenecimiento, temas de inteligencia artificial ahora, antes temas de metaverso, aunque esa no salió demasiado bien, y por supuesto temas de cripto, que yo también he tenido mi propio viaje como todos, ¿no? Del descreimiento. Como digo, pues, por el mundo cripto pasas por todas las fases del duelo, ¿no? Negación, ira, frustración, pasión, y al final llegas al punto, o al menos al que he llegado yo, de aceptación, de mira, en mi juicio estamos en la mayor revolución de la historia, superior incluso a la inteligencia artificial, que las dos me parecen superior a la de Internet, que ha sido la más grande hasta ahora. Esto está para quedarse, es imparable. Y lejos de estar al final del camino, estamos apenas rayando la superficie de todo lo que viene, porque es increíble. Y de nuevo el gran público y la mayoría de los clientes, no solo clientes sino clientes, todavía no son conscientes de esta realidad, pero les interesa saber. Y tú te das cuenta que hay un cambio en la relación cuando empiezas a hablar de estos temas. Yo muchas veces lo digo,
Porque hay mucha gente que es muy utilitarista y dice, joder, pero ¿para qué le vas a hablar de eso si luego no le puedes vender nada? Le digo, es que primero, no todo depende de las ventas y luego no todo depende de las ventas inmediatas. Que yo hoy no pueda venderle criptos cuando trabajaba en un banco, no significa que dentro de 5 o 10 años no lo vaya a hacer. Y ese cliente, cuando se dé cuenta de la oportunidad que es y quiera empezar a invertir, ¿a quién va a llamar? A los 18 banqueros que jamás nunca le repitieron nada y si le repitieron fue para decirles que eso es un fraude, que es muy volátil, que tienen miedo, o del único banquero que les explicó por qué era interesante, cómo funcionaba, cuáles eran los riesgos, cuáles eran los beneficios y qué es lo que podía pasar. Pues creo que es obvio, ¿no? Entonces, al final es lo de siempre. ¿Quieres jugar la jugada corta o la larga? Yo he tenido muy claro desde el inicio que soy asesor patrimonial y me moriré siendo asesor patrimonial y no tengo prisa. En el camino nos encontraremos.